Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Asintomático que llega gracias a ustedes por el canal del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Mucho de qué hablar. El tema de la semana sin duda ha sido el rechazo de la moción de vacancia planteada en una sesión de más de 5 horas, ¿no? El Congreso de la República rechaza finalmente la moción que planteaba la remoción, la destitución de Pedro Castillo del poder por causal de incapacidad moral permanente. Lo que sorprende, lo que ha dejado un tremendo malestar para con la representación nacional en el Parlamento es que una moción que había sido aceptada con 76 votos luego pase a 55 votos a favor, 54 en contras y 19 abstenciones. La bancada puntualmente de Acción Popular en bloque se abstiene, salvo una excepción. Y no quiero dejar de mencionar una noticia positiva antes de comenzar nuestro debate político con los invitados, que ha sido el triunfo de la selección peruana de fútbol anoche, que nos coloca a puertas de Qatar. Nos coloca en situación de repechaje. Una buenísima noticia que alegra a todos sin duda en medio de esta turbulencia política. Y para ya adentrarnos sin más en el debate de lo que ha pasado en el Congreso y en este tema de la vacancia, le doy la bienvenida al excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido, Víctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo tomaste? Partamos de lo general, de ahí nos adentramos en específicos. Y puntualmente quiero hablar contigo, evidentemente, de Acción Popular. ¿Pero te sorprendió cómo se dio la votación, cómo culminó? Bueno, no me sorprendió el resultado final, ¿no? A pesar de que se ganó 55 contra 54, es clarísimo que se ganó, pero y finalmente se perdió porque no se requerían tan pocos votos, sino mucho más. Se sabía antes de empezar que eso iba a pasar. Sin embargo, yo creo que no podemos buscar la explicación en lo que tú has dicho, en el sentido de que había 77 votos que pidieron que aceptaron la moción y 55 que votaron a favor, porque es probable que haya gente que haya pensado que el presidente tenía que ir a dar una explicación. Y yo creo que eso se ha cumplido. Sin embargo, la explicación fue muy mala. A pesar que el abogado se esforzó bastante en hacer una buena exposición, es un abogado conocido y de prestigio. Sin embargo, la defensa política es lo que a mi modo hubiera fallado, porque la defensa penal puede estar impecable, pero el Parlamento no es un fuero judicial, es un fuero político. Es un ambiente político y por lo tanto la defensa política estuvo muy mal porque no se levantaron cargos muy graves que hay sobre la corruptela en torno al presidente de la República. Los terceros que él llama son sus terceros. Es su gente, son sus sobrinos, es su secretario, son sus ministros, son sus colaboradores cercanos, es su bancada, es su partido finalmente. Entonces, de eso no se dijo absolutamente nada. Así que yo creo que ha sido una victoria pírrica que lo ha fortalecido de momento, pero no creo que sea una cosa definitiva, ¿no? Pero ese discurso de Castillo deja mucho que desear, ¿no? Realmente no se dijo nada concreto respecto a lo que a él lo atañe, no hubo un mea culpa claro de nada. Fue una cosa completamente general y parecía a ratos algo que no se entendía. Ahora, es cierto, yo te concedo eso que dices tú, que no se podía asumir que porque 76 habían aceptado la moción, automáticamente tendrían que haber votado a favor. Lo cierto es que no se logró, ¿no? Y yo creo que no se va a lograr, lo venimos diciendo hace semanas que es ilusorio, basado en la composición de este Congreso, pretender que se le vaque al presidente de la República. ¿Por qué crees que la bancada de Acción Popular decidió abstenerse en bloque, básicamente? No he hablado con ellos, se los voy a preguntar, la verdad. Yo estoy sorprendido, por supuesto, que también, como muchos. Ahora bien, yo quisiera decir lo siguiente. Se ha perdido la vacancia por muchos motivos, ¿no? Primero, que el gobierno que no sabe gobernar sí está haciendo algo que sabía, parece que ha aprendido Montesinos: comprar votos. Ha salido al mercado a comprar votos. Y lamentablemente se compran muy baratos.
la gente se vende por un plato de lentejas, un puesto de trabajo para un amigo, para un compadre, para una hija, o los más grandes, sinvergüenzas, es obras, votos por obras, ¿no? Obras Eso es donde bien ellos van a importante, participar. eso es bien importante lo que tú estás diciendo y yo creo que no se habla lo suficiente. O sea, más allá del bloque que ya de por sí va a defender la presidencia, ¿tú crees que se han comprado conciencias, se han comprado votos? No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que así ha sido, ¿ah? No me cabe la menor duda. Además, no sería la primera vez. Hay que recordar que el congresista Curi se vendió por un $15,000, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda de que eso pasa en el Congreso, lamentablemente, ¿no? Y además es un Congreso que es muy novato, es muy inexperto, o gran parte de los que están allí, siendo novatos y siendo expertos, además lo que quieren es hacer negocios, porque no es posible, por ejemplo, haber aceptado que, que voten, que voten, eh, que voten, que admitan y que voten y que acepten eh, que los ministros, ¿me están escuchando o no? Sí, sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Discúlpame, como esto de las tecnologías que no las manejo muy bien, a veces uno piensa que está hablando solo. Pero en fin, No, no, te escuchamos. yo lo que yo decía es que el Parlamento, ¿a qué se ha dedicado en 8 o 10 meses? O sea, ¿a qué se ha dedicado? Unos a buscar la vacancia y otros a buscar chamba para sus amigos o negocios para ellos, pero no está fiscalizando. Es decir, el Parlamento anterior fiscalizaba. Yo recuerdo, yo he estado 5 años 5 veces en el Parlamento y gracias a denuncias mías, y también ha habido de otros parlamentarios que hicieron otras denuncias, se pudo investigar y caer a la organización criminal de Orellana, a la Vía Expresa del Callao, al aeropuerto de Chincheros en Cusco. Todo eso fueron denuncias mías que fueron recogidas por el periodismo y que tenían razón y al final estas denuncias fueron positivas para el país. Bueno, la pregunta es, ¿qué denuncias salen hoy día del Congreso? Ninguna. La prensa está haciendo el trabajo de fiscalizar al Parlamento, Pero de fiscalizar al gobierno, quiero decir. La prensa está fiscalizando al gobierno cuando debería ser el Parlamento quien fiscaliza al gobierno. sí, O ahora, sea, en una democracia, en una gobernabilidad, en una democracia que tiene que tener gobernabilidad, el Parlamento es un contrapeso y el Parlamento es fiscalizador. No puede ser colaborador del gobierno. Se colabora fiscalizando. Así se colabora. Haciendo sí, que el gobierno no meta la pata y no haga actos de corrupción. Pero esto no existe hoy día en el país. bueno, eso es lo que pretenden desconocer y tergiversar ahora con esta campaña en contra del Parlamento. Ahora, si ya para cerrar el tema de los votos, pero si hablamos de comprar conciencias y votos, los principales implicados serían los señalados por Karelim López, que son de Acción Popular. ¿Qué sabes sobre esto? Bueno, eso es muy grave y a mí me da mucha pena. ¿Qué diría el presidente Belaúnde? Esa es mi ¿Qué siguiente diría? pregunta. Esa es mi siguiente pregunta, porque cuando se lo pregunté a Edwin Martínez hace 2 semanas en edición especial, me dijo que Belaúnde, para comenzar, me dijo que estaban siguiendo la línea belaundista, y segundo, que estaría muy, muy contento y muy orgulloso de ellos. Pero Belaúnde fue parlamentario, 3 años del 45 al 48, y Belaúnde rechazó todo tipo de regalos. Hay que recordar que Belaúnde dio un decreto previendo que los presidentes tengan regalos, reciban a gratificaciones o aguinaldos. ¿Por qué? Porque antes que él, el señor Odría había recibido un regalo que era lo que hoy es el Fondo Odría, lo que hoy es el Fondo Odría, ¿no? Lo había recibido. Entonces, los presidentes recibían regalos por escritura pública inclusive. Por todo eso terminó con Belaúnde en el año 63. Y entonces, y como yo lo he contado, Belaúnde vendió su casa de playa para financiar su propia campaña, no aceptó plata de nadie. Y luego hipotecó su casa de Inca Ripac 100, que la vendió después en su segunda campaña.
sea, entró, era un profesional, arquitecto con cierto negocio, entró en la política con algún recurso y salió sin ninguno, sin casa, sin auto propio. O sea, eso es lo que hay que decirle a los congresistas de Acción Popular. Ese es el ejemplo a seguir. Entras con más y sales con menos. Ese es el ejemplo a seguir, y no justamente lo contrario. Sí. Ahora, más allá de esto, ¿qué pasa con el partido, Víctor Andrés? Porque algo es evidente que algo sucede, ¿no? Y esta simpatía manifestada en los votos, no solamente de la vacancia, sino de muchas cosas, en la confianza en los gabinetes, el contrapeso en la primera moción de vacancia. O sea, hay una sinergia que es un poco inexplicable, porque si bien no se le puede acusar de ser un partido de derecha, al menos en la línea histórica, tampoco es de izquierda. Entonces, no, ¿de dónde viene esta simpatía que indudablemente ha quedado registrada? Hay una simpatía. Bueno, el presidente, por Belaúnde, nunca la derecha votó por Belaúnde. No, La votó por derecha Bedoya. aplaudió por Bedoya el año 80. Y el año 63 votaron por Odría y votaron inclusive por el APRA, pero no votaron por Belaúnde. La izquierda más bien, es decir, el sur era belaundista y por supuesto la selva después de que él gobernó en su primer gobierno por la marginal de la selva y otras cosas que hizo. La ley 15600 que le dio, que hizo Puerto Libre a Iquitos. La selva se volvió después belaundista, pero inicialmente el sur era muy belaundista y el sur nunca ha sido de derecha. Entonces, ahí está una mejor prueba. Y cuando cae Belaúnde, ¿por qué cae Belaúnde? Impulsado por la derecha, que aplaudieron. Ujú. La prensa, que era el órgano de la derecha característico en ese momento, aplaudió. El diario La Crónica aplaudió. Todos aplaudieron. Pero Y esta es una APSA, cosa que tenemos que dejar constancia acá, porque acá en este programa, en este canal, nos dirigimos mucho a los jóvenes y que tiene que quedar constancia que la figura histórica de Fernando Belaúnde, al margen de izquierda o derechas, no avalaría este comportamiento que estamos viendo de su partido. no, de hecho que no, de hecho que no, de hecho que no. Habría cierto tipo de coherencia, ¿no? Y además, si hay tratos con el gobierno, lo que siempre hemos aprendido nosotros, con cualquier gobierno, es de partido a partido, de partido oposición a partido del gobierno. Cuando nosotros hicimos alianza en el gobierno del año 80, llamamos a quién, al PPC como en su conjunto, a su jefe Bedoya Reyes, y ellos, el PPC designó a dos ministros que eran Osterling y Gonzalo de la Puente era uno de ellos. Bueno, fueron 4 ministros en total por 4 años. De ministros de Industria, Rotondo, Roberto Rotondo Ujú. por Industrias y Osterli por Justicia. Fue el primer año de Belaúnde del 80 al 81. O sea, Sí. fue una alianza de partidos para poder hacer gobernable el país porque el PPC nos daban sus 6 votos en el Senado. Acción Popular no tenía mayoría en el Senado, tenía mayoría en diputados, no en el Senado. Y esa mayoría se quería y se hizo una alianza. Esa es la política, se hacen alianzas abiertas, transparentes. Lo que implantó el fujimorismo y Montesinos era la alianza por debajo de la alfombra, jalarse a uno, jalarse al otro. Eso es lo que hacía Montesinos y eso es lo que están haciendo ahora con algunos miembros de Acción Popular, según parece. Y eso no Sí, se puede aceptar. de ninguna manera. Ahora, en este contexto en el cual el Financial Times nos nombra básicamente un país ingobernable, es lamentable, la verdad. Y con este día quiero cerrar, nos queda un minuto, pero hace unos 2 o 3, 4 años tú tuviste un proyecto de ley para devolver los mandatos presidenciales a 4 años. ¿Cuál sería el beneficio de eso? O sea, ¿se debería hacer o no? ¿Por qué? A ver, yo cuando subió Vizcarra, entendí lo que era Vizcarra, lo conocía un poco antes, yo lo denuncié a Vizcarra como poco transparente en un debate que tuve con él en la Universidad de Lima que promovió RPP como a los candidatos a las vicepresidencias. Yo era candidato a la vicepresidencia de Acción Popular y él del PPK. Y tuve un debate con él y le demostré en el debate que había hecho una mala gestión como gobernador de Moquegua y había tirado abajo un hospital para no construir nada después. O sea, ese es un acto que usted después se demostró que había plata de por medio inclusive. Bueno, entonces la idea era esa. En el Perú, desde Castilla, inclusive antes, hasta en los años 30,
los mandatos presidenciales y congresales eran de 4 años. Y el Parlamento se renovaba cada 2, se renovaba por mitades. Era de 4 años. Y fue una época exitosa del Perú, inclusive con 2 guerras de por medio, la de España y la de Chile. Pues, recién en los años 30, Benavides hizo con el Congreso anterior, del 33, se puso 5 años a la presidencia y luego Benavides lo subió a 6 años. El año 39, por un plebiscito bien arreglado, se subió el periodo presidencial a 6 años. Por eso es que el año 39 gobierna Prado 6 años, luego Bustamante, que no llega a los 6, Odría, que tiene 2 de golpista y 6 de presidente constitucional, y luego viene Prado el 56 con 6 años más. Y pues viene Belaúnde el 63 con 6 años más que no pudo completar por el golpe de Estado. Y luego la Constitución del año 79 lo reduce a 5. Bueno, yo creo que hay que reducirlo a 4. 5 aún así es mucho, como es en Colombia, como es en Chile, como en otros países. Como fue en el Perú, con cierto éxito durante 80 o 90 años. Bueno, como es Y en entonces, Estados claro, Unidos, ¿no? El mismo Estados como es en Unidos. Estados Unidos. Pero ¿tú Como estarías a favor de la pero reelección presidencial y congresal? no. 4 años años con sin reelección, reelección. con reelección intermedia, o con reelección no siguiente, digamos, sino subsiguiente, ¿no? Ok, bien. La Pero dejamos ahí. esos 4 años, como es en Colombia en este momento, el señor Duque está acabando un periodo de 4 años y el señor Piñera acabó un periodo de 4 años. O sea, yo diría 4 años. Pero claro, para hacer eso hay que hacer una reforma constitucional y de esa manera la reforma se hace por 4 años y con un llamamiento de elecciones generales. Eso yo Bien. lo propuse hace el año 18, el abril del 2018. 18, el 19 de abril del 18. Yo lo Sí, propuse. yo Bueno, recuerdo, yo esto yo recuerdo creo ese que sigue proyecto de ley. actualizado. Sí, De acuerdo a bien. lo que está pasando, sigue actualizado, porque además las crisis, estimado Diego, las crisis políticas en el mundo occidental se solucionan con adelanto de elecciones. Bien. Muchas gracias, Víctor Andrés, por tu presencia aquí en Asintomático esta mañana. Gracias. Hasta luego. Hace una nueva comunicación. Muy interesante lo que nos comenta Víctor Andrés García Belaúnde, que es del propio partido que está desde hace mucho tiempo en el ojo de la tormenta. Es increíble que se puedan estar comprando conciencias. Lo que yo considero absolutamente inexcusable es que 12 congresistas, básicamente la bancada en bloque, decía abstenerse. Uno no elige a un congresista para que se abstenga en un caso tan extremo como es una moción de vacancia, o sientas tu posición a favor o en contra. Pero aparentemente, y es lamentable por el presidente Belaúnde, se estarían comprando conciencias para detener cualquier intento de vacancia presidencial en contra, perdón, de Pedro Castillo.